tardes, bienvenidos a una nueva entrega. Hoy tenemos la gran fortuna de contar con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y con don Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues preocupados, como yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, por ese segundo tsunami que vamos a vivir, que es el económico. Sin anestesia, las cartas que tenemos nosotros encima de la mesa en España es un país que tiene un déficit público en los últimos 11 años, una deuda pública del 100%, con lo que hemos estado sufragando ese déficit. Luego tenemos, en cuanto al turismo, esta campaña estival que parece que está perdida, que representa el 14% del PIB, las exportaciones, que representan el 24% del PIB, y somos el segundo país de la OCDE con mayor contratos temporales. Con estas cartas, que es con las que tenemos que jugar este escenario, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que claramente tenemos es un país que va a sufrir de fondo una crisis económica, llamémosla real, es decir, que su estructura productiva va a sufrir mucho por los motivos que tú decías, porque estamos volcados hacia el turismo y porque España se ha recuperado de la crisis mirando hacia el exterior y, por tanto, internacionalizándose y exportando. Por tanto, shock en la economía que va a ser persistente. Y luego, y esto quizás sea lo más grave, tenemos un país también con una carga de pasivos muy elevada. Es decir, no solo es que el activo de la economía esté mal configurado o que vaya a sufrir, sino que también las deudas pueden ahogar a esta economía. Con lo cual, claro, si tú tienes una empresa que su modelo de negocio va a sufrir en los próximos meses, en los próximos años, porque parte del producto que vende no lo va a poder vender, por circunstancias quizá ajenas a su responsabilidad, pero eso pasa muchas veces con las empresas, ¿no? Y además esa empresa está terriblemente endeudada, pues tenemos un problema muy, muy serio y desde luego no hay soluciones aquí, no va a haber soluciones mágicas, pero sí puede haber presuntas soluciones terribles que conduzcan a un desastre mucho mayor del que ya se espera. Don Daniel. La verdad es que la razón por la que España nos decían aquella famosa frase de España crece más que la media de la Unión Europea, ¿no? España crecía más que la media de la Unión Europea, fundamentalmente porque es una economía mucho más orientada al ciclo que otras economías europeas, ¿de acuerdo? No solamente es una economía mucho más orientada al ciclo, sino que además, históricamente, aunque es verdad que somos una economía que tiene un porcentaje muy amplio de exportaciones, exportamos prácticamente el 30% del Producto Interior Bruto, también es verdad que es una economía en donde la inmensa mayoría de las empresas, incluso las empresas exportadoras, exportan muy poco. Entonces, siempre hemos tendido a depender excesivamente de la demanda interna. Para mí, las grandes debilidades de España en esta crisis que se nos avecina es, la primera, el tejido empresarial. España es un país de empresas muy pequeñas, incluso esas empresas que llaman grandes, son empresas que a nivel global no son grandes empresas, y las que lo son fundamentalmente en sectores muy orientados al ciclo, bancos o eléctricas. Segundo, esa debilidad del tejido empresarial se conforma también en una debilidad del mercado de trabajo. Tú has dicho ahora el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial, trabajadores temporales. Eso es un factor muy importante, pero yo añadiría otro factor, que es el porcentaje tan grande, tan importante que hay de economía sumergida. Todos esos factores, además, una economía que el 70% es servicios, como casi todas las economías desarrolladas, pero cuando miramos qué significa servicios, una enorme cantidad de esa economía son microempresas, autónomos, etcétera, muy débiles, ¿no? Entonces, hablaba también de algo muy importante, Juan, los pasivos. Es verdad que, por un lado, es una economía muy endeudada por la parte pública. Hemos hablado de deuda conforme a los requisitos de Eurostat, pero en términos de pasivos totales, que incluyen los avales que se dieron en la crisis anterior, ese porcentaje ya aumenta en otro 25% con respecto al PIB, nuestra exposición. Pero es que también somos un país
en donde el endeudamiento corporativo es alto. El IBEX es uno de los índices más endeudados del mundo. Entonces, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo muy importante en reducción de endeudamiento corporativo, simplemente el desplome en barrena de los beneficios empresariales, de las ventas, te lleva a que esa debilidad se multiplique. Y se multiplique no porque lo haga, ¿no? Y tenemos otro factor en la exposición exterior. Todos recordaremos que en la época de la crisis nos decían, y con razón, la mayoría de los beneficios del IBEX vienen del extranjero, ¿no? Bien, pues ahora debemos recordar que la mayoría de los beneficios del IBEX vienen del extranjero, de países que están entrando en unas crisis que no se van a poder comparar con ninguna de las anteriores. Y eso afecta al sector financiero, porque el sector financiero, que ya partía de bajísima rentabilidad sobre activos tangibles, tipos negativos, muy alto porcentaje de préstamos de difícil cobro, se encuentra además el desplome en barrena también de los beneficios que generaba en los países en crecimiento. Por lo tanto, tenemos muy pocas herramientas. Eso no significa que no tengamos herramientas, pero tenemos muy pocas herramientas para que esta crisis no tenga el impacto que va a tener, y desde luego para que esta crisis no suponga un impacto mucho mayor que la media de la Unión Europea. Sí, porque un poco retomando el tema de estas políticas, digamos que hay dos bastiones. Una es la política fiscal y la otra la monetaria para solventar cualquier tipo de crisis económica. Teniendo en cuenta que la política monetaria que ha estado siguiendo la Unión Europea en general ha sido esas políticas que nos decían de estímulo, ¿no? Bajar los tipos de interés para inyectar liquidez y de esa forma pues intentar reactivar la economía. Se ha demostrado que nunca han conseguido los objetivos que querían conseguir. Y no solo eso, sino es que ya apenas tenemos margen, porque ya hemos bajado los tipos de interés en numerosas ocasiones. Teniendo esto en cuenta y luego también sumando un poco la política fiscal que pretende seguir este gobierno, que lo que hace es decir, bueno, vamos a tener una reducción de ingresos públicos, vamos a solventarla con una subida de impuestos. ¿Esa es la única solución posible o de verdad existe otra solución que no pase por un aumento de impuestos? Bueno, en general creo que siempre es preciso reivindicar las políticas de oferta frente a las políticas de demanda. Es decir, siempre es aconsejable defender políticas que permitan incrementar el potencial productivo de un país frente a aquellas que intentan dopar el gasto para durante unos trimestres estimular artificialmente el crecimiento. En la crisis actual esto es todavía más crucial. ¿Por qué? Porque de momento estamos con el país paralizado por decreto gubernamental. Por consiguiente, si tratas de estimular la demanda, poca actividad vas a estimular si la gente no puede ir a trabajar, ¿no? Y luego, una vez superemos la crisis sanitaria y se medio normalice la situación, aún así vamos a ver cómo partes muy importantes de la economía van a tener que readaptarse y reajustarse. Tú mencionabas antes el caso del turismo. Eso va a ser un ejemplo clarísimo de cómo necesitamos recomponer nuestro tejido empresarial, porque aunque esperémoslo en 3, 4 o 5 años el turismo en España vuelva como estaba antes, es evidente que durante los próximos años no va a ser así y por tanto habrá que redimensionar el sector, habrá que reajustar y trasladar los factores productivos de un lado a otro. Con lo cual, si la economía tiene que recomponerse y va a tener que recomponerse, lo que necesitamos es sobre todo libertad y flexibilidad en el lado real de la economía. Eso primero. Luego, si se quiere facilitar ese reajuste, ahí sí que ya podemos entrar con, yo hablaría políticas de demanda selectivas, no políticas de demanda generales e indiscriminadas, que en última instancia lo que esconden es socialización de pérdidas y rescates a costa del contribuyente. ¿Qué son medidas selectivas? Pues, por ejemplo, las refinanciaciones que ofrecen los bancos contra su riesgo, es decir, aceptando ellos que una refinanciación pues, comporta un riesgo y, por tanto, que tienes que estar asegurado o tienes que asegurarte de que estás refinanciando buenos negocios y no malos negocios. Y luego, desde el lado fiscal, claramente bajadas de impuestos. Es decir, una bajada de impuestos lo que hace, sobre todo si es persistente, claro, si bajas impuestos 2 trimestres ahora no vale para nada porque casi todas las empresas están en pérdidas y pocos impuestos van a pagar. Pero si tú anuncias
el impuesto de sociedades durante los próximos 5 años, durante los próximos 10 años, va a ser la mitad del que tenemos ahora, va a ser del 12,5%. Eso supone de golpe una recapitalización de todo el tejido empresarial sano de este país. No estás rescatando a empresas que no sean viables, porque si no generas beneficios en el futuro, esa bajada del impuesto no te va a afectar en nada, pero a las que sí son viables les estás, hombre, no inyectando capital, se lo estás dejando de quitar más bien, ¿no? Pero en definitiva estás inyectando capital para que tengan músculo y puedan expandirse y readaptarse lo antes posible en el futuro. Ahora, y creo que esto es lo crucial, bajar impuestos en la situación tan financieramente delicada en la que está España solo puede hacerse a medio o largo plazo si ajustamos gastos, es decir, si cuadramos las cuentas. Hombre, el gobierno pretende irse a déficit incluso sin cuadrar las cuentas y ahí yo diría, si te vas a ir a déficit, sea como sea, mejor que el déficit sea por bajar impuestos que por aumentar gastos, ¿no? Pero la responsabilidad fiscal está en que tú bajes impuestos recapitalizando a familias y empresas y al mismo tiempo cuadres tus cuentas para no generar riesgos soberanos adicionales a los que ya tenemos. Y, por tanto, habría que empezar a hacer un catálogo bastante detallado, primero, de gastos que son absolutamente superfluos. Es decir, gastos que en cualquier otro momento, en cualquier otra coyuntura, podríamos haber eliminado, habría sido positivo eliminar, nadie habría protestado y, de hecho, habría sido positivo para el país. Por ejemplo, muchas subvenciones que existen ya no a la cultura y demás, que también, sino subvenciones empresariales. ¿Bien? Y luego, también abrir un debate de, señores, estamos en un momento complicadísimo. Esto no es una época de vacas gordas. Se requieren sacrificios por parte de todos, como gran parte de los trabajadores en el sector privado y muchas empresas que están cerrando ya los están experimentando. Por tanto, incluso gastos que hace 2 meses, 3 meses podíamos considerar muy importantes y no susceptibles de ser recortados, necesitamos recortarlos para poder bajar impuestos y viabilizar la economía del país. Y creo que esas dos partidas hay que identificarlas, superfluos y no superfluos, pero recortables por el momento especial en el que estamos. Y eso, sin embargo, el Gobierno no lo está haciendo. El Gobierno, como bien dices, lo que va a hacer es multiplicar el gasto público para generar redes clientelares que generen a su vez dependencia del Estado y para financiar parte de estos programas lo que muy probablemente hará será subir impuestos y mucho me temo además un impuesto que con carácter extraordinario que va a generar una destrucción muy profunda de riqueza en España, que es el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre la riqueza. ¿Sí? Una confiscación de una vez, como ha propuesto en ocasiones el FMI, de confiscación de riqueza de los españoles para sufragar parte de la deuda pública y parte de los nuevos gastos que se generarán con esta crisis. Sí, que es un poco lo que comentan, lo llaman ahora impuesto solidario, eso para es. dotarle de como de una especie Sí, para generar... Sí, falsa legitimidad y para generar un sentimiento de síndrome de Estocolmo entre aquellos que son atracados fiscalmente. Sí, diciendo, si no estoy pagando esto es que claro que insolidarios son. Exacto. Y a mí una cosa que me preocupa muchísimo, don Daniel ha estado y colabora con el Partido Popular, el otro día estuve leyendo las medidas, y la verdad es que uno las lee y dice, van por la buena dirección. Pero como comentaba muy bien Juan, es imposible que tú bajes impuestos si no reduces el gasto público. ¿No crees que, ya sé que da mucho miedo en este país, cuando uno dice reducir gasto público, la gente cree que lo que significa es que si tú te pones enfermo, y además en una situación como esta, no vas a poder ser atendido o que la gente no va a poder estudiar? ¿No crees que sería positivo hacer un ejercicio divulgativo, decir, vamos a ver, gasto público en España hay muchísimas partidas en las que se puede recortar y empezar un poco a ganar esa batalla? Porque si no, esto parece que es, como decía Juan, lo que pretenden ahora es como crear una red clientelar, sabiendo que va a haber muchísima gente que desgraciadamente se va a ir al paro, les van a dar esa renta mínima que llaman ellos, pero en realidad lo que estás haciendo es tener votos cautivos para el resto de tus días. Totalmente de acuerdo. Claro que hay que reducir gastos. No se puede pedir, como hace el Gobierno, economía de guerra para todos y economía de bonanza para la Administración. Este es un Gobierno que ha aumentado un 36% los gastos por altos cargos, y que ha aumentado un 11% los ministerios y que ha disparado el gasto público en bonanza hasta sorprender a nuestros socios, sorprender de manera negativa a nuestros socios europeos que, entre otras cosas, han rechazado los coronabonos por el malísimo ejemplo del año 2019
Un gobierno que el 4 de diciembre de 2019 garantizaba que íbamos a tener un déficit del 2% y terminó siendo el 2,7%, primer aumento de déficit desde la crisis en bonanza, creciendo al 2% y creando empleo, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo y es muy importante hablar de reducción de gasto precisamente por algo que acaba de decir Juan, que es la Unión Europea y el mundo va a aceptar un espacio fiscal absolutamente desproporcionado en todos los países. Se va a dar un aumento de déficit gigantesco por parte de muchísimos países. La cuestión es cómo utilizamos ese espacio fiscal, si es para salir de la crisis fortalecidos y más rápido, o si salimos de ese y si utilizamos ese espacio fiscal para perpetuar gasto corriente y generar todavía mayores escollos a la economía productiva. Los españoles saben perfectamente lo que es esta segunda y mala opción, que la utilizamos en el año 2009 al 2011, cuando aumentamos monstruosamente nuestro déficit fiscal hasta un 10% del Producto Interior Bruto y lo utilizamos fundamentalmente para inflar artificialmente el Producto Interior Bruto vía gasto público y vía aumento de gastos, de lo que son gastos corrientes, y lo que nos llevó fue, mientras tanto, a destruir centenares de miles de empresas, millones de empleos que no se han recuperado después. Entonces, lo importante es cómo se recupera la economía. El otro día publiqué un artículo en Estados Unidos en el que explicaba que la pérdida de empleo de un mes en Estados Unidos se recupera alrededor de entre 1 y 3 meses cuando recupera la economía. En el caso de España, el empleo perdido en un mes, sobre todo los que estamos pidiendo ahora, se recuperan alrededor de 14 meses. Entonces, tenemos que saber cómo utilizar el espacio fiscal. Y de ahí el tema de eso. Hay que reducir gasto, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay que reducir gasto inútil, innecesario y duplicado. Y, como decía Juan, gasto que ya es, que podemos no considerar innecesario, pero desde luego es innecesario en un entorno como el actual. ¿Por qué? Porque se van a disparar los estabilizadores automáticos. Se va a disparar el gasto por desempleo, se va a disparar el gasto por ayudas sociales, etcétera, etcétera. Hablabas antes de la política monetaria y hay una cosa que yo no paro de decir, pero no me hace caso nadie, o por lo menos nadie en España. El euro no es la moneda de reserva del mundo. Esto es esencial para entender por qué la política monetaria de la Unión Europea y del Banco Central Europeo no funciona. El Banco Central Europeo, su balance ya es el 44% del Producto Interior Bruto de la eurozona. El balance de la Reserva Federal es el 24% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. No podemos decir que la Unión Europea o que el Banco Central Europeo no ha hecho lo que hace la Reserva Federal. Lo que pasa es que el dólar es la moneda de reserva del mundo. El dólar se utiliza para comprar petróleo, para vender acero, para vender aluminio, para vender cobre, lo que quieras. Y en el mundo entero tú vas con un billete de dólar y te dan lo que quieras comprar en el sitio donde quieras. Eso no ocurre con el euro, que se utiliza fundamentalmente entre países de la eurozona. Por eso, la inyección masiva de masa monetaria que genera el Banco Central Europeo es literalmente como llenar una bañera a un entorno en el que nadie quiere entrar a beber. La razón fundamental está en el exceso de liquidez que hay en el Banco Central Europeo, más de 2 billones de euros ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que tú estás utilizando una política monetaria que funciona fundamentalmente ¿para qué? Funciona para perpetuar el gasto corriente y perpetuar y disfrazar el riesgo de la deuda de los países que están incurriendo en enormes déficits y enormes desequilibrios fiscales, pero no se traslada a mayor velocidad del dinero y, por lo tanto, la economía baja en productividad y baja en crecimiento. Y ya lo habíamos visto en el pasado. El fracaso absoluto de la política monetaria del Banco Central Europeo no es nada más que el reflejo de el error de diagnóstico de no entender que el problema de la eurozona no es un problema de liquidez,
El problema de la eurozona es un problema de envejecimiento de la población, falta de tecnología y exceso de gasto público. Entonces, si queremos salir de la crisis en la que estamos y en la que vamos a entrar todavía más, tenemos que entender el tejido empresarial, tenemos que entender cuál es la posición del euro dentro del mundo y tenemos que entender, sobre todo, cuál es el problema de la economía. El problema de la economía, cuando tú tienes un shock de oferta, como tenemos ahora, y a un shock de oferta le añades el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental, no tiene ningún sentido aplicar políticas de demanda, como estábamos diciendo hace un momento. No tiene ningún sentido. Primero, porque la demanda que tú crees no va a estar acompañada de oferta. Y segundo, porque la demanda que vayas a crear, la vas a crear donde ya no la necesitabas, que es en los sectores que ya tenían acceso a enormes cantidades de deuda y a enormes cantidades de crédito, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Los avales no están funcionando para ayudar a las empresas que están cayendo como moscas, porque esas empresas no tenían deuda, no tienen activos mobiliarios, son pequeñísimas empresas con un negocio en alquiler, lo que sea. Donde está a lo que está ayudando es a los que ya estaban zombificados. Entonces, es utilizar el espacio fiscal precisamente para recapitalizar de manera indirecta a los sectores productivos. España va a necesitar alrededor de 150.000 millones de recapitalización solamente por el desplome de las ventas. Entonces, es utilizar el espacio fiscal de esa manera que la administración no se convierta en una administración extractiva y, por lo tanto, la administración tiene que reducir gasto para acomodar el aumento que va a venir por los estabilizadores automáticos. Y tercero, lo que tienes que utilizar, la liquidez, es para proveer de liquidez sin recurso a aquellas empresas que están cayendo como moscas. No avales, porque avales no te sirven de nada cuando no te puedes endeudar. Jano, a mí si me dejas añadir una cosa sobre el ingreso mínimo vital, porque ya que ha salido el tema y creo que es pertinente mencionarlo. El ingreso mínimo vital, dentro de una sociedad abierta, libre, competitiva, puede tener su sentido. Es decir, si hay gente que se queda absolutamente descolgada y que transitoriamente no tiene ningún tipo de ingresos, pues, bueno, como política pública, creo que sería una de las pocas que podría tener cierto sentido, ¿no? Ahora, lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que el Estado, con su legislación, con sus impuestos, impida, dificulte, obstaculice que la gente pueda salir adelante por sus propios medios y precisamente porque no puede salir adelante por sus propios medios por culpa del Estado, el Estado luego le dé una paga para mantenerlo. Creo que puede entrar en un debate legítimo el ingreso mínimo vital, pero siempre condicionado a una liberalización muy profunda de la economía y a una bajada muy grande de impuestos para que florezcan las oportunidades de generación de riqueza. Porque al final, es decir, cuando se dice no podemos liberalizar la economía porque eso supondría que mucha gente quedaría descolgada. Bueno, yo no compro esa tesis, pero aunque la compres, si ya tienes el ingreso mínimo vital, ¿qué te preocupa en ese caso? Por tanto, no impidamos a la gente trabajar por 700, por 800 euros y que se pueda ganar, por tanto, la vida, si hace falta, por 700 o 800, porque la alternativa es subsidiarla por 700 o 800. En el primer caso, genera riqueza para la sociedad, en el segundo, extrae riqueza de la sociedad. Sí, porque es un poco también el escenario que es muy preocupante saber que España va a aumentar en millones de parados. Que bueno, ahora de momento pues salía la ministra diciendo, no son ERTEs. Bueno, sí, bien, bueno. Son ERTES que ya veremos luego en lo que se convierten, que sabemos todos que van a ser... Pero vamos, como si por otro lado, como son ERTEs, como si los ERTEs no fueran paro. Sí, pero vamos que incluso... Esta idea de que los ERTEs no son paro es una idiotez como la de prohibir el despido, ¿eh? Que es como decir, bueno, voy a prohibir que la gente se infecte y que se muera. ¿Eh? Pero sí. yo, fíjate, sobre el tema de la renta, ahí yo creo que sí, desde un punto de vista moral, sí se debe rechazar. Yo creo que en eso también estamos de acuerdo. ¿Y por qué se debe rechazar? Se debe rechazar fundamentalmente porque se está utilizando como un subterfugio para generar una subclase zombie que luego no sale de donde la metes. Es decir, lo que hace el gobierno es lo siguiente. El gobierno
primero cierra la economía por decreto, segundo lleva a centenares de miles de empresas a cerrar, tercero a millones de desempleados, y entonces a esos millones de desempleados les dice que les va, generoso gobierno, a dar una paguita. ¿Con qué? Con deuda que va a financiar ¿quién? Claro, el problema fundamental que tiene la renta que están planteando es que no es que tú seas el Estado de Hong Kong, que tiene 700.000 millones de reservas y diga, puedo utilizar parte de eso para dar una renta a mis ciudadanos, o lo que ha hecho Estados Unidos, que es decir, como yo soy la moneda de reserva del mundo, yo estoy extrayendo dólares del resto del mundo y se los voy a dar a mis ciudadanos, que es una política completa y absolutamente proteccionista en cualquier caso. Pero no tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, el ciudadano que esté a favor de la renta básica, que está, o como la quieran llamar, lo que está diciendo en realidad es que está aceptando que nosotros nos metamos en endeudamiento todavía mayor por algo que ha hecho el gobierno, que es destruir el tejido productivo. Es mucho más sencillo y menos oneroso para todos y sobre todo para las generaciones venideras no destruir el tejido productivo. Que esto no está pasando porque, claro, no es que te encuentres en una situación anómala en la que de repente nadie sabe por qué ha ocurrido, que la razón por la que hemos perdido 122.800 empresas en 8 días, que es que se dice pronto, es porque al gobierno no se le ha ocurrido otra cosa que cerrar la economía y mantener todos los impuestos. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Sí, no, es que es tal cual. Porque luego también otra cosa que todo el mundo está como... Y ya se nota al gobierno decirlo. Nombran mucho la Unión Europea, Está claro que este gobierno lo que va a hacer es buscar, como siempre, culpables terceros. Pero, o sea, los ricos, los empresarios que son insolidarios, cuando en realidad es que esta crisis va a perjudicar mucho más a los trabajadores de baja cualificación y a las pymes con falta de liquidez. Van a ver que son los más afectadas, los primeros afectados. Pero ahora ya utilizan mucho el tema de la Unión Europea. Que venga la Unión Europea a salvarnos, qué malos son los holandeses, qué malos son los alemanes, que no nos quieren dar dinero. ¿Vosotros creéis que después de todo esto, la Unión Europea es evidente que ya con el golpe del Brexit, que veremos también cómo acaba eso, pero ya con ese golpe necesitamos una reestructuración, ¿creéis que puede ser que después de esto aparezca como dos Unión Europea, una la de los fuertes, otra la de los débiles? El problema es que los débiles quieren estar en la Unión Europea para parasitar a los fuertes, entonces no sé hasta qué punto les interesará que los fuertes se separen, ¿no? A mí me hacía mucha gracia cuando en las últimas semanas salía alguna persona diciendo: fíjate, solo Alemania, Holanda, Austria y Finlandia se están oponiendo a los eurobonos. Hay consenso entre todos los demás. Claro, los que van a pagar se oponen y los que quieren cobrar lo apoyan, ¿no? Yo les respondía, pues nada, que creen los eurobonos España, Grecia, Italia, incluso Francia, ¿no? A ver qué sale de ahí. Entonces, claro, evidentemente si tú intentas convertir a la Unión Europea en algo que muchos países no quieren que sea, que es un Estado muy centralizado y muy redistributivo entre las naciones que la conforman, entre los ciudadanos de las naciones que la conforman, vas a tener tiranteces y algunas de esas tiranteces pueden acabar como ha acabado Reino Unido, saliendo de la Unión Europea. Es decir, si ya había países como Reino Unido para los cuales la actual Unión Europea era demasiado centralista, si vamos ya a una donde básicamente de lo que se trata es contribuyente alemán, páguele el despilfarro al gobierno español, cuando usted además tiene sus propios problemas, porque, a ver, es que Alemania puede tener que rescatar al Deutsche Bank, puede tener que rescatar a parte de su industria automovilística, y además, aunque no tuviera que hacer nada de todo esto, podrían bajar muchísimo los impuestos antes que rescatarnos a nosotros. Entonces, al final es decirle al contribuyente alemán, pague muchos más impuestos de los que se pagan aquí para que aquí el gobierno pueda gastar más y seguir endeudándose de manera insostenible. Eso creo que muchos ciudadanos europeos no lo van a aceptar, es normal, es lógico, o en todo caso solo lo aceptarían de facto suprimiendo la autonomía que tenga el gobierno de España para gastar, es decir, interviniendo del todo las cuentas, colocando a la troika no como algo transitorio, sino como un control permanente de nuestra economía, porque, claro, si te doy el dinero te controlo cómo lo gastas. Y si no, pues se va a romper la Unión Europea.
Y a mí ese escenario, yo soy bastante anti-Unión Europea, no anti-euro, que creo que es muy preferible a la peseta. Ahora, estar fuera de la Unión Europea como Reino Unido no lo veo necesariamente mal. Pero en el contexto actual de un gobierno PSOE-Podemos, donde los de Podemos ven claramente que la Unión Europea es una restricción institucional muy grande a muchas de las locuras que les gustaría aplicar, desde luego que sea este gobierno con esa justificación y además culpando a la Unión Europea de lo que son responsabilidades propias, que sea ese gobierno el que nos saque o nos pueda sacar de la Unión Europea, desde luego sí me aterroriza, porque sería una salida de la Unión Europea no para hacer las cosas bien, sino para hacerlas tremendamente mal, no para hacerlas como Reino Unido, sino para acercarnos más a Argentina, ¿no? Que, por cierto, incluso la ministra de Igualdad lo ha dicho ayer mismo. Sí, sin tapujos. Que es un ejemplo. El ejemplo de Argentina. Sí, también, y salía en AMLO también, con México. O sea, es impresionante. Pero yo creo que no puede ser. Lo último que se le podía ocurrir en este país a alguien era entrevistarse con el principal asesor de Maduro y de Chávez, que es el responsable máximo de la política extractiva y destructiva de Venezuela. Hablando de que Argentina, con un 30% de pobreza y un 40% de inflación, es el ejemplo para España. Es que el mundo se ha vuelto loco. Yo creo que, primero, yo siempre le digo a mis alumnos que los Beatles no se separaron porque se fuera Ringo. Los Beatles se separaron porque se fue Paul McCartney, que era el que pagaba. Y la Unión Europea no se va a romper porque España, que quiere que le paguen sus excesos o lo que sea, debe ocurrir. Aquí se ha introducido un argumentario falaz, ¿no? El primero es que en la Unión Europea no hay mecanismos de solidaridad, y hay muchos. Y se está demostrando, entre otras razones, que gracias a que el hecho de que el Estado se está financiando hoy a tipos negativos, reales y nominales, a pesar de que con circunstancias de mercado abierto tendríamos una prima de riesgo que probablemente superaría los 600 puntos básicos de la época de la crisis. Mecanismos de solidaridad hay muchos en la Unión Europea, pero lo que tú no puedes exigir, si lo que eres es realmente europeísta, es solidaridad sin responsabilidad. No existe en ningún sitio. Entonces, se utiliza una especie de argumentario, algo así como Estados Unidos sí que tiene verdadera solidaridad fiscal. Mentira. Todos hemos visto quebrar a Detroit y no lo rescató ni Illinois, ¿vale? Ni Michigan lo rescató. California ha estado al borde, ha estado en quiebra y no lo ha rescatado Texas. Es completamente falsa la idea de que la responsabilidad fiscal tiene que desaparecer en aras de una solidaridad que siempre va en el mismo sentido, que es que los endeudados sean rescatados por los ahorradores, sin darnos cuenta que la razón por la que la Unión Europea es un mecanismo que está funcionando razonablemente bien, y el euro, sobre todo, que es una moneda que contra todo pronóstico se mantiene de una manera sólida, es precisamente porque los ahorradores tienen ese nivel de confianza por parte de los inversores de todo el mundo, especialmente los domésticos, los de los países que estamos en la eurozona, y porque eso nos permite también tener una enorme superávit comercial. Entonces, la idea de apartar toda lo que tiene que ver con responsabilidad, pues parece muy atractiva para el que está intentando que le financien los demás. Pero pongámoslo del lado contrario, ¿vale? Pensemos por un momento que nosotros, cuando ocurrió la crisis de Grecia, le hubiésemos dicho a los ciudadanos de España, el gobierno le hubiera dicho a los ciudadanos de España que para que los ciudadanos de Grecia siguiesen jubilándose antes que nosotros, para que los ciudadanos de Grecia siguiesen teniendo un sector público hipertrofiado y para que los ciudadanos de Grecia siguiesen teniendo sus subvenciones, nosotros, los españoles, tendríamos que aumentar nuestros impuestos, que ya eran muy altos, y además tendríamos que seguir con lo que tan mal se ha llamado austeridad. Es decir, lo que está vendiendo la izquierda
parece razonablemente atractivo desde el punto de vista de que tú eres el que gasta y otro va a ser el que lo pague. Pero si te lo planteas al revés, imagínate por un momento, y esto no lo dice Echenique ni lo dice el señor Errejón, imagínate por un momento que te dijesen, señores españoles, vamos a reducirles las pensiones un 5% y el salario un 5% a cada uno, vía fiscal, para pagar los gastos de Italia del coronavirus. Y dirás, ¿qué? Esto es inaudito. Si no han gestionado mal, si no han tenido una buena prevención y si no han hecho bien las cosas, ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros? Pues acaban ustedes de entender cómo se sienten los holandeses, los finlandeses, los austriacos, los irlandeses, los luxemburgueses, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además, lo que quiere el gobierno español es, primero, se ha apropiado del término coronabono, que es una tontería, porque un coronabono pueden ser muchas cosas con distintas condicionantes. Segundo, que no tenga ninguna condicionalidad. ¿Para qué? Para que todas estas cosas que se están inventando se financien fuera del presupuesto español. Claro, dices, oiga, yo le voy a pagar una renta mínima a los españoles y lo tienen que pagar unos holandeses que no tienen renta mínima. O sea, mucho cuidado, ¿no? Los mecanismos de solidaridad existen. Existe un mecanismo para que el gasto en sanidad se financie de manera eficiente, atractiva y además sin coste prácticamente para el Estado. Y la idea esta que se está intentando imbuir de los coronabonos simplemente es la más egoísta de todos, porque es la que pone en peligro al euro y a la Unión Europea a medio plazo. Sí, porque es un poco, no sé si coincidís conmigo, que son un poco España e Italia, que son los países que más se han quejado, como siempre, intentando escabullirse de la responsabilidad individual que tenemos nosotros e intentar diluirla en la Unión Europea, ¿no? Para decir que malos son estos de la Unión Europea. Y una cosa que mucha gente está preocupada, no sé cómo lo veis vosotros, que algunos ya hablan de un posible corralito o limitación de capitales en España. Hay algunos que dicen que eso es imposible porque estamos dentro de la Unión Europea. Pero hay gente que pone de ejemplo, dicen, bueno, Chipre estaba en la Unión Europea, Grecia, que no es exactamente igual, pero también sufrió una especie, entre comillas, podríamos llamar corralito. ¿Es viable que en España pueda haber un corralito o una limitación de capitales en el medio plazo? A ver, mientras no haya dudas de que España va a abandonar el euro, no creo que lo veamos. Ahora, tengamos presente que todas las declaraciones, todas las ofensas que está lanzando este gobierno contra la Unión Europea, dejando caer que, bueno, si no nos dan el dinero, a lo mejor la Unión Europea no es tan útil como la pintaban y a lo mejor pues ya no necesitamos quedarnos dentro. Todos esos mensajes son los que sí pueden alimentar un corralito. Porque, desde luego, si se empiezan a generar expectativas de que España puede salir de la Unión Europea y del euro, la gente empezará a sacar masivamente el dinero del país, evidentemente. Y ahí, salvo que el Banco Central Europeo te esté dando cuerda y cuerda y cuerda, tienes el corralito. Pero claro, al Banco Central Europeo también se le plantea una disyuntiva. ¿Hasta cuándo te doy cuerda si hay el riesgo cierto de que abandones el euro, ¿no? Me estoy quedando atrapado en tu situación financiera. Entonces, mejor no llegar a esa situación tan peligrosa. Y para no llegar a esa situación tan peligrosa, insisto, recetas clave. Primero, no alentarla, no alimentar el mensaje de que a lo mejor España puede salir del euro si no ceden a nuestro chantaje de los coronabonos. Y segundo, tratar de sanear las finanzas públicas, porque un país que tiene las finanzas públicas saneadas puede seguir perfectamente dentro del euro. Un país que tiene un déficit gigantesco y persistente, que por tanto solo se puede refinanciar si los demás nos están comprando deuda, si los demás nos están refinanciando con cargo a su capacidad de endeudamiento, con cargo a sus contribuyentes, es un candidato siempre potencial a abandonar la eurozona. Estabilicemos esos dos focos, los mensajes políticos negativos y las finanzas públicas, y riesgo de corralito no habrá ninguno. Alimentémoslos y sí lo puede haber. Sí, porque eso también, antes de que Daniel conteste, esto lo está alimentando tanto la extrema izquierda como también algunos sectores de Vox que, como la justicia no nos ha gustado lo que ha hecho el tribunal. Totalmente. O sea, que es muy peligroso porque la Unión Europea sirve un poco de paraguas hasta cierto punto por estas cosas que estabas comentando tú. O sea que, Daniel, perdona, adelante. No, es que es muy importante esto. Si nos acordamos de la crisis del euro y la idea de que se iba a romper el euro,
Yo estaba en aquella época en el centro del mundo financiero. Esa idea de que se iba a romper el euro no se creó porque se le ocurriese a un loco en Nueva York o en Boston. Esa idea de que se iba a romper el euro la repetían una y otra vez los economistas y los políticos más cercanos a la parte más populista, diciendo que la solución era volver al dracma o a la peseta, o lo que fuera, ¿no? Primero, obviamente, lo primero que tiene que entender la gente es diferenciar lo que pasó en Chipre y lo que pasó en Grecia, ¿de acuerdo? Y lo que pasó en Chipre no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Europea y con un corralito. Lo que pasó en Chipre era que tenías unos bancos cuyos activos estaban en euros y cuyos pasivos eran fundamentalmente, venían de Rusia y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que estaban dando unos tipos de interés en euros por un riesgo que era de otros países, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa. Otra cosa completamente diferente es lo que pasó en Grecia. En Grecia no hubo corralito. Nadie durante todo el periodo tuvo problemas para hacer transferencias de euros, electrónicas, etc. ¿Qué es lo que ocurrió en Grecia? Lo que ocurrió en Grecia es lo que ha dicho Juan Román, que es el gobierno dice, oye, me voy a poner chulo, ¿no? Me voy a poner chulo, voy a echar un órdago sin cartas, ¿de acuerdo? Y voy a decir, mucho cuidado conmigo, que lo mismo de hoy. Y entonces te dicen, adelante, dime tú mismo. ¿Y qué es con lo que se encuentra el gobierno? Lo que se encuentra el gobierno es lo que se encuentra el gobierno español, que tiene liquidez para 6 meses, es que tu capacidad de echar un órdago sin cartas es inexistente, por lo que hablábamos en la primera tanda de preguntas, que son los enormes pasivos, los enormes déficits y la evidencia de que la inexistencia no es ya una cuestión de devaluación, la inexistencia de demanda en el mercado secundario de una moneda de España. Si mañana lanzasen el Pablo o el Pedro o el Pedro Pablo, esto es muy importante que la gente lo entienda, porque yo se lo dije a Varoufakis en una charla en la que compartimos, que empezó a echarle la culpa de todo a todo el mundo, ¿no? Y yo dije solamente una cosa, le dije, señor Varoufakis, ¿cuál es la demanda real de dracmas en el mundo ahora mismo? Ninguna. Entonces, ¿de qué hablas? No existe. Estás hablando de la nada, ¿sabes? No existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú te puedes salir de la eurozona, pero no te puedes salir del euro o podrías adoptar el dólar, estarías todavía más dependiente. ¿Y qué es lo que te ocurriría? Lo que te ocurriría es que todos tus pasivos que hablábamos antes serían exactamente los mismos, pero todos los mecanismos de solidaridad que tienes por estar unido a los ahorradores se perderían. Vuelvo al ejemplo de los Beatles. Y lo que pierde Ringo Starr de que se vaya Paul McCartney es que pierde toda la fuente de ingresos que llena la caja. ¿Entiendes? Entonces, la idea de un corralito es muy, muy, muy difícil. Muy difícil porque ya ni siquiera se puede hacer la locura que hizo Varoufakis. Ni siquiera. Aunque apareciese otro, que lo que suele ocurrir con los socialistas es cuando se equivocan, viene otro y dice que va a hacer lo mismo porque él sí que lo haría bien lo que el otro ha hecho mal, ¿no? No, es que no puedes, porque si tú mañana llegas y dices, mucho cuidado, que España se sale del euro, adiós las pensiones. Pero no adiós las pensiones del 2022, sino es que no puedes pagar las pensiones de junio. Entonces, la realidad es que al final, como le ocurrió a Tsipras en Grecia, veréis lo que va a pasar en España, será Pedro Sánchez o Pablo Iglesias o los dos juntos, van a terminar siendo los más ortodoxos. Porque ahora mismo ellos están en el proceso de aprovecharse de un entorno difícil, como que por el coronavirus, pero luego viene la realidad. Y la realidad es muy tozuda. La realidad es que 2 más 2 nos suman 22 y que la demanda de un potencial papel de España fuera de la eurozona, o sea, si mañana el gobierno español se sale de la eurozona y decide juntarse con el gobierno griego, el gobierno italiano, no me acuerdo cuál más dijo Errejón, el gobierno griego, el gobierno italiano y el gobierno portugués, ¿vale?
Nos juntamos nosotros, los reyes, ¿de acuerdo? Y decimos, vamos al mercado, vamos a emitir bonos, vamos a emitir déficit al mundo. Es que no podríamos emitir, no te digo los 25.000 millones de déficit de necesidades de tesorería adicionales que tenemos anuales, no. Es que no podríamos refinanciar los 100 y pico mil millones que tenemos que refinanciar cada año, porque la demanda sería inexistente. Eso, comentábamos el ejemplo de Argentina. Argentina lo sabe perfectamente. No solamente no existe la demanda de pesos dentro de Argentina, ya no te quiero ni contar, fuera de Argentina, sino que es que no existe la demanda de bonos de Argentina para financiar los enormes dispendios que quiere llevar a cabo el gobierno. Y para dos últimas preguntitas. El otro día me preguntaba, ¿no, Jano? Esto del rescate que asusta a mucha gente, comentaba antes Juan, lo de la Troika, también Daniel. Yo no sé vosotros, yo sí que sería partidario de decir, bueno, vale, viene la Unión Europea, nos pone las pilas, pero eso a cambio significa que es la Troika la que de facto está un poco gestionando la economía, como pasa en Portugal, sin ir más lejos. Y los resultados han sido positivos, a pesar de que está un partido socialista, al fin y al cabo es la Troika la que está ahí. ¿Vosotros seríais partidarios de eso? ¿Lo consideraríais como algo positivo para poder salir de donde nos vamos a meter? Bueno, yo creo que todos los pesos y contrapesos al poder político son bienvenidos y sobre todo si tenemos un poder político alocado como el actual, todavía con más motivo. Si alguien te da dinero, evidentemente va a tener que controlar cómo te gastas ese dinero, porque si no está subvencionando la irresponsabilidad máxima de los gobernantes. Por tanto, sí, está bien que nos presten dinero, pero que nos lo presten con condiciones. Y condiciones ya no de que vamos a ser capaces de devolverlo, sino de que no vamos a convertirnos en personas dependientes en el futuro de nuevos préstamos, porque esa es la clave. España e Italia juegan a tener un déficit perpetuo y cuando vengan mal dadas, que te rescate la Unión Europea. Y la Unión Europea se tiene que poner seria en este asunto y decir, bueno, una y no más. Es decir, vale que ahora hay una crisis exagerada, vale que incluso podemos decir que es una crisis exógena que no es de vuestra responsabilidad, pero sí es vuestra responsabilidad no haber tenido espacio fiscal para capearla si iba a llegar. Y por tanto, con tiempo, no de golpe y porrazo, pero con tiempo, dentro del plan de financiación que os vamos a ofrecer, tenéis que sanear vuestras cuentas y resolver todos aquellos aspectos estructurales de vuestra economía, mercado de trabajo, por ejemplo, que son absolutamente disfuncionales y que os hacen tener una parte de vuestra economía totalmente desaprovechada sin capacidad de incorporarse a generar riqueza. Por tanto, sí, ojalá haya una intervención en estas condiciones porque es la única forma de que se puedan adoptar determinadas medidas que todos sabemos que son indispensables, pero que o por cerrazón ideológica o por impopularidad no se terminan adoptando. Hay dos tipos de condicionalidad, ¿no? Tienes condicionalidad endógena y condicionalidad exógena. Cuando tú... yo el otro día leí un artículo de, creo que era Pablo Suances, ¿no? Que hablaba de, se ha conseguido que no haya condicionalidad. ¿Cómo que eso no existe? No existe el concepto de no condicionalidad cuando tú estás pidiendo un préstamo. En el momento en que tú estás pidiendo un préstamo, tú estás condicionado al pago de ese préstamo o a la quiebra. ¿De acuerdo? Pero cuando se habla de no condicionalidad y lo del rescate, a mí hay cosas... Yo prefiero, y creo que esto es importante también para el futuro de la Unión Europea, yo prefiero que mis gobernantes lo hagan mal y que yo a mis gobernantes que los tengo a 2 grados de separación les haga la vida difícil a subcontratarlo a un ente exterior y además que habla en otro idioma y tiene otra cultura y que ese ente exterior aparentemente lo haga bien, porque además la probabilidad de que lo haga bien tampoco es alta. O sea, al fin y al cabo tenemos que entender que desde el Fondo Monetario Internacional hasta la Troika, todos los organismos que lo que velan es por el repago de los compromisos financieros, pues al fin y al cabo tampoco son genios de la microeconomía. Van al presupuesto, dicen, ¿cuáles son las 5 partidas más grandes? Esta y esta. Un 20% en todo, ¿no?
Claro, entonces ni atiende a la idiosincrasia de cada país, ni tiene. Sinceramente, yo prefiero creer en la democracia y prefiero creer en los ciudadanos españoles que además lo han demostrado que luego pueden ser responsables. A mí no me gustan los rescates. No me gustan los rescates han sido un absoluto desastre en toda Latinoamérica, todos los países. Y además, ¿por qué no me gustan los rescates? Porque cuando pasa esto que hablamos, lo que ocurre es que tendemos a pensar, bueno, pues se introducirá la cordura, se introducirá una cierta ortodoxia y entonces el país irá mejor y los ciudadanos entenderán que es mejor ser ortodoxo y cuerdo en las decisiones fiscales y monetarias porque si no, fíjate dónde vas. No. Lo que nos han demostrado los rescates año tras año, sitio tras sitio, país por país, es que se blanquea al populismo y se financia de manera, o sea, se alienta al totalitarismo. Desafortunadamente, los países que se han visto abocados a ese tipo de rescates no han ido a posturas más liberales o a posturas más abiertas o a posturas más ortodoxas, sino menos ortodoxas. Esto es lo que es alucinante. ¿Y por qué? Porque percibes, y no les falta cierta razón, que hay algo que no concuerda como ciudadano, ¿no? Por un lado, te están diciendo, hay centenares de miles de millones y millones y millones mensuales, y por otro lado te están diciendo que se recorta de absolutamente todo un 20%. Hay algo que no concuerda. Entonces piensas, que los gobernantes nos están robando, que por un lado puede ser correcto, B, que lo que nos están robando son los entes internacionales, C, que va a aparecer un Mesías y nos va a solucionar la vida. Entonces, yo particularmente prefiero, digamos, aprender de nuestros errores, de verdad que lo prefiero. Yo siempre estuve en contra del rescate radicalmente en el año 2011 y lo estoy ahora también, porque sobre todo si pensamos que eso, digamos, que les dibujaría o reduciría el potencial de los extremismos, es al revés. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, discrepo en que el rescate sería negativo porque yo creo que, bueno, esto ya podría dar para un próximo programa del debate del rescate, pero yo sí que creo que un político, a diferencia de los hombres de negro, que nos entendamos, que él dice, bueno, esto es lo que se hace, a él le da igual porque no necesita ser reelegido por la población. Y es ojo, más fácil que eso lo haga una persona externa que el propio gobierno. También le damos una especie de aura de ortodoxia y un aura de eficacia a los rescates que no tienen. Si hay algo que han demostrado la Troika, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, 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 es que benefician desproporcionadamente a mantener el gasto público a toda costa y el daño a donde se hace es en la economía, en el tejido productivo real. O sea, al Estado se le toca poquito, por no decir nada. Recordemos que Argentina recibió el mayor rescate de la historia del Fondo Monetario Internacional hace 2 años con una condición, que el gasto público no se redujera. Y claro, dile a los argentinos y fíjate qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que han hecho los argentinos. En vez de ir a más ortodoxia, han ido a todavía menos. Todavía menos, sí. Sí, bueno, para Argentina el peronismo, bueno, ya te digo, esto daría para un debate amplio. Bueno, Argentina daría para hablar mucho tiempo. Maravilloso país, ¿eh? Sí, eso sí, desde luego, como España, que también es una maravilla de país. En fin, la clase política no acompaña a veces a la calidad del país. Última pregunta ya y cerramos. Mucha gente se pregunta cómo va a ser esta crisis, si va a ser en forma de U, en forma de V, en forma de L, en fin, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, ya sé que es difícil porque hay muchos factores que todavía no sabemos, pero vamos, una pequeña predicción. Estamos especulando porque si, por ejemplo, no consiguiéramos solucionar la crisis sanitaria, que eso escapa absolutamente a nuestra capacidad de predecir, pues evidentemente si está cerrada la economía todo el año, no es que sea en L, es que sea caída en picado absoluto, ¿no? Pero suponiendo que somos capaces de domar la crisis sanitaria en 2-3 meses, que creo que es el escenario más optimista, es decir, que podemos regresar a una cierta normalidad a mediados de año, lo que hay que decir es que esa es una pregunta que todavía está abierta. Todavía está abierta en el sentido de, según las políticas que adoptemos, la crisis podrá ser ya no en V, eso lo podemos descartar porque con lo que llevamos ya es difícil que sea en V, pero podrá ser en U o podrá ser, desgraciadamente, en L.
Y por desgracia, las políticas que se están planteando en España como políticas anticrisis, en realidad son políticas pro-crisis, es decir, Eso es. que alimentan la L, alimentan la posibilidad de que vayamos a una crisis en forma de L y, por tanto, durante los próximos meses será crucial ser capaces de construir un discurso alternativo que muestre que esa desastrosa política económica no es ni muchísimo menos, por suerte, la única política económica posible. Sí, yo creo que eso es muy importante. Las políticas anticrisis que se están lanzando son políticas pro-crisis posterior. ¿Por qué? Si el gobierno, todo el plan económico del gobierno descansa en un solo pilar, que es que el sector privado se endeude de manera salvaje y, sobre todo, en los bancos, en que los bancos se endeuden y tomen muchísimo más riesgo con muchísima menos rentabilidad. Entonces, esos dos factores pueden generar un problema mucho mayor a largo plazo, a medio plazo. Cuando hablo de largo plazo estoy hablando dentro de 2 años. Mucho mayor. ¿Por qué? Porque tú estás pasando de toda la factura de la crisis, incluso si es de unos pocos meses, toda la factura de la crisis al sector privado y a la vez estás introduciendo escollos a la inversión, al empleo y a la recuperación de ese sector privado después. Por lo tanto, las bases imponibles a largo plazo se resienten y se resienten de manera muy importante. Yo lo explicaba este fin de semana pasado, ya podemos contar con 80.000 millones menos de ingresos fiscales en la mitad del ciclo en los próximos 4 años. Entonces, esos factores lo que contribuyen es a convertir una crisis que se podía solucionar rápidamente en un problema a medio plazo. En mi opinión, ya la posibilidad de recuperación en un V efectivamente ya se ha perdido. Ya se ha perdido. En España seguro. Esta mañana estaba yo hablando con la radio de Corea del Sur y me preguntaban que por qué en España o en Italia no se habían tomado las medidas que en Corea del Sur. Y a mí me da mucha pena decir que es una combinación de arrogancia, ignorancia y xenofobia. Porque es que es lo que ha sido. Porque lo que ha sido, nosotros somos más listos, somos más inteligentes que estos señores que han preservado el tejido productivo y además han gestionado la pandemia con un éxito a todas luces incuestionable. Entonces, a mí me parece muy difícil salir en V. Y sobre todo es muy difícil salir en V cuando el 15% del Producto Interior Bruto es turismo y el otro 12,5% es maquila, que significa que no vamos a tener capacidad en la industria de recuperar el empleo. Tenemos muy pocas opciones, ¿no? Y luego porque tienes un peso del sector público muy fuerte en la economía, que está haciendo que mientras en otros países, como en Alemania, como fíjate, curiosamente, y tanto que hablan de los países nórdicos, en los países nórdicos ha sido el sector privado el que ha servido de corta pista a muchas de las decisiones más intervencionistas de los gobiernos, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero lo que es verdad es que si hay algo en lo que España ha sorprendido en el pasado es por nuestra capacidad de recuperarnos. Yo me acuerdo en el año 2011 cuando todo el mundo, absolutamente todo el mundo decía que no nos íbamos a recuperar nunca. Oye, pues podemos dar sorpresas positivas, pero siempre, como dice nuestro querido amigo Carlos Rodríguez Brown, a pesar del gobierno. Sí, porque es un poco, la línea de Estados Unidos, la Fed que ha intentado ayudar con esas medidas de Estados Unidos, también a intentar que sea en forma de V. Pero ya veremos si lo consigue esto. Pero esto es importante que la gente lo entienda. Perdóname porque esto es que me obsesiona ya. Yo he tenido la suerte de trabajar con 3 presidentes de la Reserva Federal y expresidentes y actuales miembros de la Reserva. La Reserva Federal nunca emite más masa monetaria que la demanda de dólares. Nunca. Nunca. En el mundo hay ahora mismo una escasez de dólares de 13 billones de dólares que se va a 20 billones de dólares a final de año. La Reserva Federal puede aumentar su masa monetaria y no generar todos los efectos colaterales dañinos que se generan en
China o en la Unión Europea o en cualquier otro sitio. Y no me vale el ejemplo que soltaba el otro día cierto economista de Inglaterra, porque Inglaterra, el Reino Unido y la libra son un apéndice del dólar. Pero esto es muy importante entenderlo. Dejemos de jugar a la Reserva Federal y a Estados Unidos sin tener la seguridad jurídica, la seguridad inversora y la demanda de moneda que tiene ese país. Por favor, dejemos de jugar aquí a lo que no somos. A lo que no somos, claro. Sí, sí. Bueno, pues oye, un absoluto placer. Si quieres apuntar algo más, Juan Ramón. No, está, yo creo que ya lo hemos dejado todo claro. Y muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Ha sido un placer estar con vosotros. Cuidaros mucho y vuestra familia también, y a ver si pronto podemos empezar un poquito a ver la luz de la crisis sanitaria y ya luego capear la crisis económica. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias y un fuerte abrazo a los tres. Hasta luego. Chao.